Eh, la clase de hoy es hablar sobre el práctico de probabilidad binomial, que está publicado desde la semana pasada. Lo tengo acá. Les pregunto a ustedes, ¿han tenido tiempo de navegar el material, de enfrentarse a los problemas? ¿Han podido, no han podido? ¿Alguien quiere contar? Yo, profe, Vale. eh, miré un video en YouTube y me resultó re fácil, pero en el ejercicio llegué a un punto que en el ejercicio uno y 2 la C no entendí cómo hacerla, porque me daba como que N y X eran iguales. Entonces, en el momento de resolver esa parte, la primera parte, no sabía cómo. O sea, tuviste problema acá. Sí, ahí mismo. Bien. A ver, ya que estamos acá, vamos a repasar este problema. Lo primero es entender el experimento y cuál es la variable binomial, la que toma dos resultados posibles. ¿Sí? En este caso, los datos los extraje de la encuesta que le hice a ustedes y a todos mis estudiantes al principio del año. Y una de las variables era si tenían conexión en su casa. ¿Sí? Yo extraje los datos, 86 personas de 98 contestaron que sí, 12 que no, y ahí calculé la frecuencia relativa. Para calcular la frecuencia relativa, hago frecuencia absoluta dividido el total, ¿no? Y me da esto, y hago 12 dividido 98 y me da 0,12, ¿sí? Verifico que da 1. Bien. Entonces, si hay alguien que quiera hablar o se escucha cortado, ¿no? Acuérdense que los dos resultados posibles, a uno le llamamos éxito y al otro fracaso. Éxito le podemos llamar a tener conexión en su casa y fracaso a que no. Por favor, estas palabras son nombres nada más. No quiere decir que sean exitosos quienes tienen conexión en su casa y fracasados quienes no la tienen, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Es nada más distinguir entre un resultado posible al cual le llamamos éxito y eso lo elegimos nosotros y el otro, ¿sí? Entonces, la probabilidad del éxito y la probabilidad del fracaso coincidían con la frecuencia relativa. Por eso está acá la tabla de frecuencias. Entonces quiere decir que esto es igual a P, que es lo que llamamos la probabilidad del éxito, o sea, la probabilidad de que al elegir un estudiante de mis grupos al azar tenga conexión en su casa es 0,88 o 88%. ¿Sí? La probabilidad de elegir un estudiante mío al azar y que no tenga conexión en su casa es 0,12. A eso le llamamos Q. ¿Sí? Bien. Recuerden que siempre para aplicar la formulita de la probabilidad binomial necesitamos 4 parámetros. P, Q, que ya los tenemos, la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso, lo sacamos de la tabla de frecuencia relativa. Necesitamos también N, que era la cantidad de ensayos, y X, que era la cantidad de éxitos que queríamos. Entonces vamos a fijarnos en la parte A. Dice, calcula la probabilidad de que en un grupo de 7 estudiantes elegidos al azar, 3 de ellos tengan conexión en sus casas. Entonces, ¿alguien me puede decir cuánto vale N? ¿Cuántas veces vamos a repetir el experimento de preguntarle si tiene conexión en su casa? 7. 7, exactamente, por los 7 estudiantes. Voy a repetir el ensayo de preguntarles 7 veces. ¿Y cuántas veces deseo éxito? O sea, que me contesten que sí. 3. Exactamente 3. ¿Sí? Entonces, cuando identificamos estos 4 parámetros, lo único que nos queda es sustituir la formulita y hacer los cálculos. Vamos a hacer eso. Y ya después llegaremos a la parte C que tenías en la duda. Voy a ver acá.
vamos a borrar, sabíamos que P era 0,88, ¿era? Sí, Sí, 88. Q era 0,12, N era 7 y X era 3. O sea, quiero calcular la probabilidad de obtener 3 éxitos al realizar 7 ensayos. ¿Sí? La fórmula de probabilidad está dada por esto: n factorial sobre x factorial, n menos x factorial, por p elevado a la x, por q elevado a la n menos x. ¿Sí? Pueden aparecer en algún otro, yo creo que en el práctico, en vez de la x chica, aparece la k, bueno, pero ustedes entienden qué es cada cosa. Vamos a sustituir los valores. Donde dice n, x, p, q, ponemos estos valores de este caso. A ver, p, la probabilidad de que la variable absoluta éxitos tenga 3 éxitos es de 7 factorial sobre 3 factorial, 7 menos 3 factorial, por 0,88 elevado a la x, o sea, elevado a la 3, por 0,12 elevado a la n, 7 menos x, que es 3. ¿Sí? Por lo tanto, esto me queda 7 factorial, 3 factorial, 4 factorial, por 0,88 a la 3 por 0,12 a la 7 menos 3 a la 4. ¿Sí? Entre ayer y hoy tuve clase con otros 2 sextos que estoy dando lo mismo, y todas y todos como coincidían como que, bueno, encontrar los parámetros ya lo entendí. Sustituir los valores en la ecuación, es fácil. El problema es cuando tengo que ahora operar. Entonces estuvimos viendo, una forma es intentar meterle toda esta expresión a la calculadora, toda de una. Eso es muy difícil porque tendría que usar muchos paréntesis, ¿no? Separar cada término entre paréntesis, ¿sí? Pero puedo hacerlo por separado, ¿sí? Puedo hacer esto por un lado, 7 factorial sobre 3 factorial por 4 factorial. Esto lo puedo hacer con la calculadora y anotarlo. Puedo hacer 0,88 a la 3 en la calculadora y anotarlo, y hacer 0,2 en la 12 elevado a la 4 en la calculadora, anotarlo, y por último hacer la multiplicación de esas 3 cantidades. ¿Sí? Fíjense en su máquina, en su calculadora científica, en la que tengan a mano, que aparezca el botoncito para el factorial, y si no, que aparezca en una segunda función, apretando Shift primero. ¿Sí? Y ahí tienen que ingresar esto, darle igual, y esto da 210. 210. ¿Sí? Les digo porque ya lo hice con otros. De hecho, esta probabilidad... no, esto no da 210, perdón, porque hice otro con otros. No dije nada. ese Vamos da a ver treinta y cómo cinco podemos creo. seguir simplificando esto. Hay otro paso más que se puede dar. Llegamos a que esto era 7 factorial, 3 factorial, 4 factorial, por 0,88 a la 3, por 0,12 a la 4. ¿Sí? ¿Puedo seguir calculando esto sin necesidad de la calculadora? Sí, pero esto y esto seguro se lo voy a pedir a la calculadora, ¿no? Eso se lo voy a pedir a la calculadora y eso se lo pido a la calculadora. Y por último, la multiplicación esta también se lo voy a pedir a la calculadora. ¿Pero puedo seguir simplificando esta expresión? Sí. Lo que puedo hacer es escribir, me tomo el más grande arriba, el más grande abajo, o sea, este y este, de los factoriales, y el más grande de ellos dos lo desenrollo, entre comillas, hasta llegar al más chico. O sea, a 7 factorial yo lo puedo escribir como 7 por 6 por 5 por 4 factorial. ¿Sí? El factorial ese es por 3, por 2, por 1.
¿sí? Entonces escribo eso mismo, en vez de escribir 7 factorial, escribo 7 por 6 por 5 por 4 factorial sobre 3 factorial, que es, vamos a hacerlo, es 3 por 2 por 1, ese es por este 3 factorial, por 4 factorial, y acá, divino, se me cancelan estos dos, uno arriba y otro abajo. Y también puedo seguir cancelando, simplificando acá. Por ejemplo, 3 por 2 es 6, entonces se me puede ir con ese 6. ¿Y qué me quedó? Fíjense que arriba me quedó solamente 7 por 5, lo cual da 35. ¿Y abajo cuánto me quedó? Me quedó 1. 35 dividido 1, 35. Por lo tanto, esto es 35 por 0,88 a la 3 por 0,12 a la 4. Y ahí calculadora. ¿Sí? Por cualquiera de los caminos es válido. El que aprende a meter todo el chorizo de una y le sale bien, perfecto, lo aplaudo. ¿Sí? Yo creo que una cadena de tantos botones, donde me equivoque en uno, ya voy a tener todo mal. Entonces, yo iría por partes, de esta forma. ¿Sí? ¿Alguien puede hacer esta cuenta? En la calculadora, para hacer 0,88 elevado a la 3, en algunas calculadoras van a encontrar un botoncito, yo le digo el techito. Esto quiere decir ala. O sea que si yo hago 0,88, aprieto el techito y pongo 3 y después pongo el igual, me va a dar cuánto es 0,88 la 3. En otras calculadoras, en vez del techito, tienen un botón que es X a la Y. Es lo mismo. Aprieto 0,88, X a la Y, y después aprieto 3, el igual, y me va a dar. ¿Sí? ¿Alguien puede decirme cuánto da esto? Yo te digo, profe. Dale. 0, te digo, ¿Sí? 0, te voy diciendo tipo así, seguido. Dale. 68, ¿Sí? 14, 72. Lo cual vamos a aproximar a 0,68. ¿Sí? Porque este 1, lo aproximamos ahí. ¿Acá? O sea que la probabilidad de elegir 7 de mis estudiantes y que 3 tengan conexión es de 0,68. ¿Sí? Igual me parece que algo hiciste mal. Vamos a chequear esto. Me parece que es muy grande esta probabilidad. ¿Cómo la vamos a chequear? ¿Alguien investigó la calculadora online que les puse ahí un enlace en el práctico? Yo ingresé, pero sinceramente no supe cómo utilizarla. Bueno, vamos a aprender cómo utilizarla y vamos a chequear este resultado. ¿Sí? Entonces borro acá. Vamos a... Está acá en este enlace donde dice idea. ¿Sí? Aparece esta calculadora de distribución de probabilidad binomial, donde solamente tengo que ingresarles 3 de los 4 parámetros. ¿Por qué? Porque si yo le doy P, ya sabe Q que se calcula como lo que le falta para llegar a 1, ¿no? Entonces, en este caso eran 7 estudiantes elegidos al azar, la probabilidad de éxito era de 0,88, ¿sí? Y yo quería saber para 3, que diera 3 éxitos, ¿sí? Y entonces ya me dio ahí. ¿Sí? Viste que dio otra cosa. A nosotros nos había dado nos había dado 35 por 0,88 a la 3 por 0,12 a la 4. ¿Sí? A ver si yo lo hago con mi calculadora, eso, ¿cuánto me da? Se ve que metiste mal el dedo ahí, Mateo. Pará un poquito. Voy a hacer 35 por
abro paréntesis, 0,88 a la 3, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, 0,12 a la 4, cierro paréntesis, igual, y sí, me da 0,00495. Se ve que metiste mal el dedo ahí. Está. ¿Tá? Así que la probabilidad de que al hacer 7 ensayos me dé 3 éxitos es de 0,00495. ¿Sí? Si lo pasamos a porcentaje, esto es menos de un 0,5%. ¿Sí? Es muy baja la probabilidad entonces de que al elegir 7 estudiantes al azar, solamente 3 tengan conexión. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta calculadora online nos sirvió por lo menos para verificar si lo que hice estaba bien o mal. ¿Sí? Obviamente le pusimos nx, le pusimos p y calcula a q como 1 menos p, o sea que que le da 0,12. Y calcula un montón de cosas más. No solo calcula la probabilidad de tener 3 éxitos al hacer 7 ensayos. Fíjense que acá calcula la media. Nosotros a esto le llamábamos media. En muchos libros a la media la simbolizan con la letra griega mu minúscula. ¿Sí? Entonces acá me está diciendo que la media es que 6,16 estudiantes tengan conexión a Internet. Y me está dando el desvío y me está dando la varianza, que era el cuadrado del desvío. O sea que rapidito me dio para esta variable aleatoria los indicadores, tanto la media como el desvío y la varianza. ¿Sí? Y además, no solo calculó al hacer 7 ensayos la probabilidad de obtener 3 éxitos, también calculó la probabilidad de tener 7 éxitos, o sea que todos sean éxitos. O sea que esto, por ejemplo, sería la probabilidad de que al elegir 7 estudiantes al azar, todos tengan conexión en sus casas. Y es de 0,40, ¿sí? O 40%. Esta es la probabilidad de que 6 tengan conexión en sus casas. Baja un poquito. La probabilidad de que haya 5 éxitos, de que haya 4 éxitos, ya de que haya 3 éxitos, 2 éxitos, un éxito o ningún éxito es tan baja que no la puede graficar. ¿Sí? Es despreciable. Entonces, de esa forma, podemos utilizar esta calculadora de probabilidad binomial. ¿Sí? Entonces me dirán, ¿y por qué tenemos que hacer a mano entonces esto de la fórmula horrible? Si esto lo hace rapidísimo y solo metiéndole los datos. Y bueno, el programa dice que ustedes tienen que saber manipular la fórmula, y yo creo que todos los procedimientos mentales que hacen ustedes para razonar y manipular esa fórmula, sustituir los valores indicados y hacer todas las operaciones, es necesario. Eso es lo que queda de aprendizaje, esos procesos mentales. ¿Sí? Más allá de la probabilidad binomial o no. Si algún día de acá en adelante se tienen que calcular una probabilidad binomial, obviamente van a venir a la app esta y lo van a hacer en fracciones de segundo. No van a aplicar la formulita. Pero hoy es necesario que pasen por esos procesos mentales de manipular la formulita, operar y sustituir y operar. ¿Sí? Vamos a volver entonces. ¿Alguna duda sobre esto? Si me tomo un mate. Bueno, vamos con la próxima. La parte B. ¿Dónde estábamos? ¿En el 1 o en el 2 estábamos? En el 1. La parte B dice, y acá, ojo, porque acá cada palabra cuenta. Calcula la probabilidad de que en un grupo de 3 estudiantes elegidos al azar, por lo menos uno tenga conexión en su casa. Entonces, vamos a cambiar esto para allá. P sigue siendo la misma,
Q sigue siendo la misma. Para la parte B, nuestro N va a ser igual a 3, ¿sí? Porque eso, al elegir al azar, en un grupo de 3 estudiantes. Y ojo acá, yo quiero que por lo menos uno tenga conexión en su casa. O sea, que quiero que uno tenga conexión en su casa, o que dos tengan conexión en su casa, o que tres tengan conexión en su casa. Entonces voy a tener que calcular la probabilidad de que uno tenga conexión en su casa más la probabilidad de que dos tengan conexión en su casa más la probabilidad de que los tres tengan conexión en su casa. ¿Sí? Esto es lo mismo, también se puede decir que estoy calculando la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1. ¿Sí? Y entonces lo que tendría que hacer a mano acá es calcular, aplicar la formulita una vez para calcular la probabilidad de que haya un éxito, aplicar la formulita otra vez para calcular la probabilidad de que haya dos éxitos y aplicar la formulita una tercera vez para calcular la probabilidad de que todos tengan conexión en su casa y sumar esas tres probabilidades. ¿Sí? Algo que fíjense que si aplicar la formulita una vez es un dolor de cabeza, hacerlo 3 veces, mucho más. Pero por eso, gracias a Dios que los avances de la tecnología y el Internet me permiten tener la calculadora online. Fíjense que si llevamos este problema para ahí, de vuelta, la probabilidad de éxito sigue siendo 0,88. Acá la cantidad de ensayos van a ser 3, porque son 3 estudiantes elegidos al azar. Y yo quiero la probabilidad que sea mayor o igual que 1, se la cambio acá. Mayor o igual que 1. ¿Sí? Pongo 1 en los éxitos y cambio, teníamos en que X sea, acá esto es la probabilidad de que sea un éxito. Y acá puedo cambiar a que sea menor, menos o igual que un éxito o más o igual que un éxito. ¿Sí? Y en ese caso está sumando esta probabilidad de que sean 3 éxitos, esta probabilidad de que sean 2 éxitos, más esta probabilidad que sean 3 éxitos. ¿Sí? Entonces, así funciona esta herramienta de pedirle menos y más. Menor o mayor, digamos. ¿No? Vamos con la tercera parte, que era la que tenían acá el problema. Sigo con esto acá. Ahora, si elegimos un grupo de 5 estudiantes, ¿sí? Por lo tanto acá n va a ser 5, ¿cuál es la probabilidad de que todos tengan conexión en sus casas? O sea, acá x es igual a 5, y esto era lo que le generaba un problema al compañero, no me acuerdo quién era, que preguntaba, Mateo, Yo. ¿no? De que, bueno, me da lo mismo, ¿y cómo hago? Y bueno, vamos a aplicar la formulita directamente. La formulita me decía esto. N factorial sobre x factorial, n menos x factorial, por p a la x, por q a la n menos x. En nuestro caso, p era 0,88, q era 0,12 y n y x los tenemos ahí. Así que sustituyendo, nos queda que la probabilidad de que haya 5 éxitos al haber 5 ensayos es 5 factorial sobre 5 factorial por 5 menos 5 factorial por p a la 5 por q a la 5 menos 5. Hasta ahí solamente sustituí. Perdón, no sé por qué dejé p, acá va a 0,88, ¿verdad? Y acá en q va a 0,12. No entiendo por qué no los cambié. Por lo tanto, vamos a borrar esto. Por lo tanto, la probabilidad de que haya 5 éxitos en 5 ensayos es 5 factorial sobre 5 factorial por 5 menos 5, 0 factorial, por 0,88 a la 5 por 0,12 a la 0, porque 5 menos 5 es 0. Y acá, 0 factorial
por definición, es 1. Y cualquier número a la 0, también por definición, 1. ¿Sí? Y 5 factorial dividido 5 factorial se simplifican y queda 1. Por lo tanto, fíjense que esto quedó 1 dividido 1 por 1, o sea que esto es igual a 1, y esto también es igual a 1. Así que esto nos queda 0,88 a la 5. Y eso lo hago con la calculadora, y me dirán ustedes cuánto es. ¿Alguien lo haga? ¿Nadie? Menos mal que el profe puede solo, nadie lo ayuda. 0,52. ¿Sí? También puedo, de vuelta, ir a la calculadora. P es 0,88, N es 5, X es 5. Quiero la probabilidad de que sea exactamente 5, y ahí me da 0,52. ¿Sí? O sea que, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de elegir un grupo de 5 estudiantes al azar y que todos tengan conexión en su casa? Esa probabilidad es de 0,52 o 52%. ¿Sí? Bastante probable. ¿Alguna duda, consulta, algo que no se haya entendido? Bueno, entonces vamos a dejar por acá, quedan unos minutos. Voy a sacar captura de pantalla, ahí así tengo la lista. La tarea para esta semana es intentar hacer todos los ejercicios de la probabilidad binomial y preguntar en el foro todo lo que no puedan hacer, lo que no sepan cómo, lo que no entiendan, ¿sí? Fíjense que nos queda esta semana y la que viene antes de las vacaciones, y que hasta ahí debería ir probabilidad binomial, así que deberíamos cerrarlo en estas 2 semanas, este práctico, ¿de acuerdo? Y vuelvo a repetir, los ejercicios se basan en aprender a identificar los 4 parámetros. Después es todo mecánico, es sustituir en la fórmula y hacer cuentas con la calculadora o con la calculadora en línea. ¿Ah? Pero lo esencial es identificar y bien los parámetros.